Hay un dolor particular en ser ignorada por alguien a quien le diste la vida. No es el dolor agudo de una pelea, ni el dolor limpio de una pérdida. Es algo más lento, más sordo, que se instala sin hacer ruido y que con los años uno aprende a cargar como se carga cualquier cosa permanente, ajustando la postura, redistribuyendo el peso, fingiendo a veces que no está ahí. Me llamo Carmen y tengo 67 años. Mi hijo mayor se llama Sebastián y durante 10 años vivió como si yo no existiera. No fue una ruptura con fecha exacta. Fue un alejamiento gradual que empezó cuando él tenía 32 años y conoció a Miriam, su segunda esposa. No digo que ella tuviera la culpa. Las cosas rara vez son tan simples como culpar a alguien. Digo que cuando Sebastián se casó con ella, algo en su vida se reorganizó de una manera que me dejó fuera del mapa. Al principio eran las excusas pequeñas, que estaban muy ocupados, que el trabajo de él no daba respiro, que Miriam tenía familia en el norte y los viajes se complicaban. Yo aceptaba todo eso porque una madre aprende a aceptar las excusas de sus hijos mucho antes de aprender a cuestionarlas, y porque en el fondo siempre creía que el mes siguiente sería diferente. No fue diferente, fue peor. Las llamadas se espaciaron, las visitas dejaron de ocurrir. En su 40º cumpleaños le envié un regalo que nunca acusó recibo. En Navidad del tercer año de silencio, mi hijo menor Andrés me llamó para decirme que Sebastián no vendría a la cena familiar porque tenían planes con la familia de Miriam. Me lo dijo con esa voz que usan las personas cuando entregan una noticia que saben que duele y no saben cómo amortiguar el golpe. No hice escena. No llamé a Sebastián a reclamarle. Serví la cena de Navidad para Andrés, para mi nuera y para mis 2 nietos, y puse el lugar vacío de Sebastián sin comentario alguno, que es la cosa más triste que puede hacer una madre en una mesa de Navidad. 10 años son muchas Navidades, muchos cumpleaños sin llamada, muchas noticias que me llegaban de segunda mano, filtradas por Andrés, que hacía lo que podía por mantenernos a ambos informados de las vidas del otro sin convertirse él mismo en un mensajero permanente. Supe así que la empresa de Sebastián crecía, que habían comprado una casa más grande, que Miriam había dejado su trabajo para manejar un emprendimiento propio. Noticias de una vida que seguía sin mí. Hubo momentos en que estuve tentada a llamar, a escribirle, a presentarme en su puerta con la excusa que fuera y obligarlo a mirarme a los ojos. Pero cada vez que llegaba a ese punto, me detenía la misma pregunta. Si tengo que obligarlo a verme, ¿qué es exactamente lo que voy a recuperar? Así que no fui. Aprendí, despacio y con mucho esfuerzo, a vivir con el espacio que él había dejado, a construir una vida que no girara en torno a la espera de que él volviera. Tomé clases de cerámica que siempre había querido tomar. Viajé con una amiga de toda la vida a lugares que mi marido, que murió hace 15 años, nunca había querido visitar. Fui abuela presente de los hijos de Andrés con una entrega que quizás tenía algo de compensación, aunque prefiero no analizarlo demasiado. Construí, en resumen, una vida entera sin Sebastián en ella, no porque no lo quisiera, sino porque querer a alguien y esperarlo son cosas distintas, y yo había elegido seguir queriendo sin detenerme a esperar. Tarde de octubre. Carmen riega las plantas en su terraza cuando suena el timbre. Sebastián apareció un martes por la tarde sin llamar antes. Lo vi por la mirilla antes de abrir, y tardé un momento en reconocerlo. No porque hubiera cambiado demasiado, sino porque mi cerebro necesitó un segundo para procesar que la persona del otro lado de la puerta era real, y no uno de esos sueños breves que a veces tenía, y de los que me despertaba con una mezcla de alivio y tristeza que me costaba minutos sacudir. Abrí la puerta. Él estaba de pie en el pasillo con las manos en los bolsillos y una expresión que nunca le había visto. No la del hijo seguro que construyó una empresa y una vida sin mirarme, sino la de alguien que ha perdido algo grande y todavía no ha terminado de entender qué. «Mamá», dijo, y en esa sola palabra había 10 años de cosas sin decir apiladas unas sobre otras. Lo dejé entrar. Le hice café porque no supe qué otra cosa hacer con las manos en ese momento.
Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde él había crecido y donde yo había pasado muchas tardes sola en los últimos años, y esperé a que hablara. Me contó todo con esa lentitud de quien ha estado cargando algo pesado y finalmente encuentra un lugar donde soltarlo. La empresa había quebrado. No de golpe, sino de esa manera en que quiebran las cosas que construiste con demasiada velocidad y poca base. Lentamente primero, luego de repente. Deudas que había subestimado, un socio que se retiró en el peor momento, un crédito que el banco no renovó. El proceso de quiebra estaba en marcha. Los abogados costaban más de lo que tenía, y Miriam, aquí hizo una pausa larga. Miriam se había ido 3 meses antes. Escuché sin interrumpir. Esa es una de las cosas que aprendes cuando tienes 67 años y has pasado por suficiente. Que hay momentos en que la persona que habla no necesita respuestas, sino que alguien esté ahí recibiendo lo que dice. Cuando terminó, quedamos en silencio un momento. El café se había enfriado a medias. Necesito ayuda, mamá. Necesito que me prestes dinero para salir de esto. Con lo que tienes del apartamento de papá, podría cubrir los abogados y parte de la deuda principal, dijo él, con esa mezcla de vergüenza y urgencia que tiene la gente cuando pide algo que sabe que no debería tener que pedir. Lo miré. Miré a mi hijo, que tenía 42 años, y los ojos cansados, y las manos que antes eran las de un niño que yo había sostenido, y que ahora eran las de un hombre que había decidido que yo no era necesaria en su vida hasta que lo fui. Respiré despacio. Y le dije lo que había decidido en los 5 minutos que tardó en llegar desde la puerta hasta esa silla, que fue el tiempo que tuve para organizar lo que llevaba años queriendo decir. Le dije que sí, que estaba dispuesta a ayudarlo, pero que había condiciones y que no eran negociables y que necesitaba que las escuchara todas antes de decir nada. La primera condición era que el préstamo quedara documentado como lo que era. Un préstamo con términos escritos, firmado ante notario, con un plan de devolución real. No porque desconfiara de él más de lo que una madre puede desconfiar de un hijo, sino porque el dinero sin estructura destruye relaciones que el amor solo construyó con años, y yo no iba a permitir que lo que quedaba entre nosotros se complicara además con una deuda ambigua. Entiendo, dijo él, asintiendo. La segunda condición era terapia. No como castigo ni como diagnóstico, sino porque 10 años de silencio no desaparecen con una visita en una tarde de octubre. Y porque si íbamos a reconstruir algo, los dos necesitábamos un espacio donde hablar de lo que había pasado con alguien que supiera cómo acompañar ese proceso. Le dije que yo ya tenía la mía desde hace años, que él necesitaba la suya, y que en algún momento, si ambos estábamos listos, podríamos hacer sesiones juntos. Sebastián tardó en responder esa. No sé si estoy listo para eso, dijo él, con honestidad que le agradecí aunque no cambiara nada. No tienes que estar listo ahora, pero es parte del trato, respondí. La tercera condición era la más simple y la más difícil al mismo tiempo. Le dije que si aceptaba mi ayuda, tendríamos que hablar. No de la empresa ni del dinero, ni de los abogados, de los 10 años, de lo que pasó, de por qué pasó, de lo que cada uno cargaba de eso y de cómo íbamos a seguir adelante sin fingir que no había ocurrido, porque fingir es el mecanismo favorito de las familias y también el que más daño hace a largo plazo. Eso significa hablar también de Miriam, dijo él. Significa hablar de todo lo que necesite hablarse, respondí. Hubo un silencio largo. Sebastián miraba el café frío. Yo lo miraba a él, a mi hijo que había vuelto con las manos vacías y al que quería ayudar con todo lo que tenía, pero no a cualquier precio, no de nuevo, no de la manera en que las madres a veces ayudan, que es dándolo todo sin pedir nada y quedándose después con la misma soledad de antes, más la deuda emocional de quien dio sin que se lo pidieran. Yo no era esa madre, o había dejado de serlo en algún punto de esos 10 años, y no pensaba volver. Necesito pensarlo, dijo Sebastián finalmente. Está bien.
Tómate el tiempo que necesites, pero las condiciones no cambian, respondí con calma. Se levantó. Lo acompañé a la puerta. En el umbral se detuvo y me miró de una manera que no supe descifrar del todo. No gratitud exactamente, no arrepentimiento exactamente, sino algo entre las dos cosas que quizás todavía no tenía nombre porque era demasiado nuevo. Te llamo, dijo. Aquí voy a estar, respondí. Y cerré la puerta. Sebastián no llamó en 3 días, tampoco en una semana. Al 10º día me llegó un mensaje corto que decía que había encontrado otra solución para los abogados y que por ahora no iba a necesitar el préstamo. Nada más. Sin referencia a las condiciones, sin mención de la terapia, sin decir si pensaba volver o cuándo. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Y me quedé sentada en la sala un momento, con esa sensación extraña que tiene la historia cuando se repite. El mismo silencio, la misma puerta que no se abre, el mismo hijo que elige el camino que no me incluye. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Esta vez yo sabía que había dicho lo que tenía que decir, que no había cedido ni callado ni dado sin pedir nada a cambio, que las condiciones que puse no eran castigo sino estructura, y que si él no podía aceptarlas era información sobre dónde estaba él, no sobre lo que yo valía. Le conté a Andrés lo que había pasado. Me escuchó en silencio y al final dijo que yo había hecho lo correcto. No me lo dijo para consolarme. Andrés no es de esos, sino porque lo creía. Lo sé porque lo conozco desde que nació y sé cuándo habla desde la verdad y cuándo habla desde la compasión. Y esa vez era desde la verdad. Volví a mis clases de cerámica el jueves siguiente. Terminé el tazón que había empezado la semana antes y que me había quedado torcido en un lado, y mi profesora me dijo que los tazones torcidos a veces son los más interesantes porque no pretenden ser perfectos. Me quedé pensando en eso más de lo que probablemente merecía. Sebastián puede volver. La puerta no está cerrada con llave, solo está cerrada y hay una diferencia. Si vuelve con las condiciones sobre la mesa, hablaremos. Si vuelve sin ellas, también hablaremos, pero de eso, de por qué no puede aceptarlas, de qué dice eso sobre lo que le pasa por dentro, de qué clase de relación es posible entre 2 personas cuando una pone límites y la otra los rechaza. Y si no vuelve, yo seguiré aquí. Con mi cerámica torcida y mis plantas en la terraza, y los domingos con Andrés y los nietos que me llaman abuela, con esa naturalidad que tienen los niños para las cosas que son simplemente ciertas. Querer a un hijo que no te elige no deja de ser querer. Pero ya no voy a confundir ese amor con la obligación de estar disponible a cualquier precio y en cualquier condición. Eso también es amor, solo que con nombre propio.